Las partes de un muro de tierra reforzada o muro de tierra mecánicamente estabilizada, muro MSE. Un muro MSE, un muro de tierra reforzada, tiene los siguientes elementos básicos. Un- una serie de refuerzos, generalmente de sintéticos. Una fachada, que puede ser el mismo refuerzo doblado, pueden ser refuerzos adicionales típicamente biaxiales, pueden ser gaviones, pueden ser geoceldas. El suelo de relleno, que debe ser friccionante, debe tener buena fricción. El subdrenaje, tubería de drenaje, colchones de drenaje, drenaje entre capas, drenaje posterior y la cimentación. La cimentación del muro. El material debajo del muro, sobre el cual se cimenta y que debe tener una muy buena capacidad de soporte. Las partes de un muro de tierra reforzada, refuerzos, drenajes, fachada, capas de refuerzo, cimentación. El suelo es muy importante. El suelo representa el 98% del volumen del muro y la calidad del suelo es fundamental. Y conocer las propiedades de ese suelo para poder diseñar. Es costumbre pensar que el refuerzo es el que sostiene el muro, cuando en realidad es el suelo el que determina la estabilidad. Lo que el refuerzo hace es darle rigidez al suelo, darle coherencia, darle gravedad coherente a la masa del suelo. Repartir los esfuerzos de la masa, pero el que resiste principalmente la fricción es el suelo. El refuerzo se requiere para conformar el muro, para darle rigidez y coherencia. Debe tenerse en cuenta varios elementos. El suelo de cimentación. Si va a ser un muro de 20 metros, se requiere un suelo que resista 20 toneladas, 30 toneladas, 40 toneladas por metro cuadrado de presión. Calcular la capacidad de soporte del muro. Generalmente no se hace. Se supone que resiste, lo cual puede ser en muros de 5 metros de altura sencillo, pero en muros de gran altura se requiere analizar muy bien la cimentación. El suelo retenido. El suelo retenido es el que hace las presiones para mover el muro. El refuerzo. Importante, el refuerzo. Que no sea un refuerzo demasiado extendible para que el muro no se deforme. O sea, el refuerzo tenga muy buena rigidez. El refuerzo de la fachada o el sistema de fachada, que pueden ser gaviones, pueden ser el mismo tipo de geosintético u otro geosintético, pueden ser elementos de concreto. Tener en cuenta el suelo. El suelo que se utiliza para el relleno con muy buena fricción. Y tener en cuenta qué presiones nos ejerce el suelo retenido. El objetivo del refuerzo es similar al refuerzo del concreto armado.
O sea, el refuerzo modifica la resistencia del material en ciertas direcciones. El suelo no tiene mucha buena resistencia a la tensión. Entonces, lo que más hace el refuerzo es darle resistencia a la tracción, a la tensión al suelo, a la masa. El suelo tiene muy poca resistencia a la tensión. Como resultado es un material compuesto, suelo con refuerzo. Y el suelo con el refuerzo, o sea, el refuerzo le da al suelo una gravedad coherente y distribuye los esfuerzos. Por eso es importante que los refuerzos estén a determinadas alturas. No es conveniente capas muy gruesas entre refuerzo y refuerzo, porque entonces no se distribuyen los elementos de refuerzo dentro de la masa en forma lo más uniforme posible. El refuerzo, ya lo dijimos, le da resistencia a la tensión. Trabajan a la tensión y genera gravedad coherente, o sea, le da rigidez al sistema para que pueda soportar los esfuerzos. Y los refuerzos también transmiten esfuerzos, gravedad coherente. Es muy importante la distancia entre los refuerzos para darle gravedad coherente. Es posible que en el modelo de estabilidad la distancia no sea tan relevante. Es muy importante que no sean demasiado. O sea, capas de más de 40 centímetros generalmente no son recomendables. Sin embargo, en ocasiones, los proveedores, en su afán mercantil, sugieren capas mayores para utilizar menos refuerzo para que su refuerzo compita con los de las demás marcas. Para que sea rígido, no debe haber mucha distancia, mucho espesor de capa. El compuesto debe ser rígido y lo que le da rigidez son los refuerzos. Ahora, ¿cómo llevan los esfuerzos a la fachada? Es muy importante la unión de la fachada con el refuerzo. Bien sea que sean bloques de concreto, bien sea que sean geosintéticos, otros elementos, que el refuerzo esté muy bien unido a la fachada. Por esa razón gusta mucho que el refuerzo principal envuelva la capa, debido a que hay más integralidad en la zona de la fachada. ¿Cómo se transmiten los esfuerzos? ¿Cómo trabajan los refuerzos? A fricción. Lo más importante, que el suelo tenga muy buena fricción. La fricción se desarrolla en la interfase entre el suelo y el refuerzo. El refuerzo trata de salirse por los esfuerzos internos o los esfuerzos de tensión. Y la fricción evita que el refuerzo se desplace. Fuerza de arrancamiento, fuerza de fricción, fuerza de fricción. La transferencia tiene que ver mucho también con el refuerzo. No solo la fricción del suelo. Que el refuerzo sea lo más rugoso posible para facilitar la generación de fricción cuando hay arrancamiento o para estabilidad general del talón.
Resistencia pasiva y fricción. Entre más irregular, entre más rugoso sea el refuerzo, más fácil desarrollar la tensión. La resistencia pasiva en las geomallas es muy importante. O sea, esos vacíos que hay en la geomalla ayudan a que se genere resistencia pasiva, más allá de la fricción. O sea, fricción y resistencia pasiva en el caso de refuerzos de geomalla. O sea, suelo con suelo y malla. Fuerza de resistencia pasiva. Por esa razón, las geomallas son, a pesar de su, adicionalmente a su capacidad de resistencia, las geomallas generan mayor adherencia, mayor capacidad de unión entre el suelo y el refuerzo que los geotextiles. Y funciona a tensión. O sea, los refuerzos terminan trabajando a tensión internamente. Las fuerzas que tratan de sacar el muro y los refuerzos a tensión. La resistencia a la tensión del refuerzo es una propiedad muy importante a tener en cuenta. Resistencia a la tensión de ese refuerzo y extensabilidad, o sea, deformabilidad, que al someterse a tensión no se deformen demasiado para que no se deformemos. O sea, rigidez del refuerzo. Igualmente, al analizar la estabilidad del talud, hay cortante y hay, en cierto aspecto, flexión, especialmente flexión en la fachada. Está resistencia pasiva, está la fricción que genera, que resiste los esfuerzos de tensión, están los esfuerzos de cortante, los esfuerzos de flexión. El refuerzo no necesariamente es continuo, puede ser por sectores. Es muy común que nosotros hagamos muros con refuerzo continuo. Toda la capa con refuerzo. Pero cuando son refuerzos metálicos, son refuerzos relativamente de poco ancho, no necesariamente continuo, pero incluso con geosintéticos. El RC, o sea, el recubrimiento no es 1. El recubrimiento puede ser menor de 1. Como en este caso. Los refuerzos separados no es el diseño típico. Pero en muchos casos es conveniente. En muchos casos es conveniente para ayudarle al suelo a trabajar muy bien la fricción. Aquí estamos colocando material granular, cumpliendo normas ASTO, fachada y refuerzos separados. Capas, tiras de refuerzo. Aquí prácticamente unidos. Solamente 10 centímetros de separación entre tiras. Fachada, drenaje y refuerzos con un RC de 0,9. RC de 1 es cubrimiento total. El refuerzo. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo interacciona con el suelo? Y hay UVs especiales
no comunes en el medio nuestro, como refuerzos, tierra reforzada con concreto armado. Refuerzos de concreto armado, fíjate en concreto armado como refuerzo. ¿Se puede utilizar? No es lo típico en nuestro medio. Yo personalmente nunca he diseñado ni ayudado a construir muros de tierra reforzada con refuerzo de concreto armado. Pero hay tecnología, incluso hay muchas formas de poderlo manejar. Muy importante tener en cuenta los refuerzos, tener en cuenta los materiales y cómo funciona todo el sistema. Entender. Es fundamental que el ingeniero entienda cómo se comportan los muros de tierra reforzada, especialmente cómo funcionan los refuerzos y el suelo. Muchas gracias.